En este vídeo explicaremos el funcionamiento de la herramienta de movilidad MPyme Imputaciones. Esta herramienta nos va a resultar muy útil en aquellas situaciones en las que tenemos trabajadores que realizan gran parte de su jornada fuera de las instalaciones de la empresa, como puede ser el caso de los técnicos que van a las obras o que realizan intervenciones técnicas. MPyme Imputación permite que desde un dispositivo de movilidad se puedan conectar estos técnicos a la base de datos introduciendo en tiempo real las horas destinadas a esos trabajos, así como otro tipo de conceptos como pueden ser las dietas, el kilometraje e incluso el material utilizado. De tal manera que prescindimos de tener lápiz y papel, ya que toda la información queda almacenada en la herramienta de MPyme, pudiendo incluso dárselo a firmar al cliente, el parte de horas o incluso imprimirlo si fuera necesario. Lo único que necesitamos es que el dispositivo de movilidad tenga conexión a Internet y un navegador, en el cual abriremos la herramienta MPyme. Para ello necesitamos un usuario y una contraseña que se configuran dentro de las aplicaciones de escritorio de Distrito K, como puede ser el SQL Pyme o el SQL Obras. Una vez dentro, tenemos un menú principal que nos va a permitir imputar a proyectos y a reparaciones. Este menú también será configurable desde las aplicaciones de escritorio, ya que nos podemos encontrar con que hay usuarios del MPyme que solo imputarán a una de estas opciones, con lo cual podemos configurarles el menú a medida. Empezaremos la explicación por la imputación a proyectos. Lo primero que tenemos es un listado de proyectos, en este caso son los proyectos que están abiertos ahora mismo, y este listado será configurable. Podremos a cada usuario del MPyme configurarle un listado de proyectos a los que hacer las imputaciones. Dentro de este listado podemos realizar búsquedas en cualquiera de los campos que vemos visibles. Es decir, puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, por el contenido del campo de la descripción de la obra, por ejemplo, lo que contiene la palabra servidor. Puedo hacer búsquedas también por clientes, por ejemplo, por el cliente reparaciones navales. Y puedo hacer búsquedas también por dirección. A lo mejor me interesa ver las obras de León. Una vez que tengo seleccionado el proyecto, accedemos a la ventana de imputación. Para imputar los recursos, simplemente pincharemos en el añadir y aquí disponemos en primer lugar de la opción de seleccionar el capítulo o partida de la obra a la que queremos hacer la imputación. Este campo no es obligatorio, pero sí recomendable introducirlo. En este caso vamos a seleccionar la partida de montaje rack. En este caso estoy visualizando toda la estructura en árbol de capítulos y partidas de mi obra, pero se puede hacer para que solo aparezcan los capítulos y subgrupos. En cuanto al recurso, viene por defecto configurado el recurso 9, pero además es que solo podemos seleccionar ese recurso. Es decir, ya se configura el usuario de MPyme para que solo se pueda hacer imputaciones contra este recurso. Veremos más adelante en este vídeo que esto es configurable. En cuanto al tipo de imputación, por defecto vamos a imputar horas normales, pero podrían ser horas de otro tipo e incluso conceptos como los kilómetros y las dietas. La fecha por defecto es la fecha del día actual que se puede modificar en el calendario. Podremos además configurar cuántos días hacia atrás permitimos hacer imputaciones, ya que a lo mejor nos interesa que se hagan en el día o dar un margen. En cuanto a las horas, clicando en el icono podemos poner horas, minutos y segundos. Vamos a poner, por ejemplo, 4 horas y 10 minutos. E incluso podemos poner unas pequeñas observaciones vinculadas a esta imputación. Por ejemplo, tiempo dedicado al montaje del armario rack. Podemos hacer más imputaciones, por ejemplo, como comentábamos antes, de conceptos como los kilómetros. Volveríamos a añadir, seleccionaríamos si queremos la partida, vamos a poner la misma. El recurso es el mismo, lo único que cambiaremos es que el tipo de imputación ahora son kilómetros. Y pondríamos la cantidad de kilómetros. Vamos a suponer que son 120, pudiendo poner también observaciones, como por ejemplo, pues desplazamiento a las oficinas del cliente en León. Si necesitamos modificar alguna de estas imputaciones, simplemente clicando volveríamos a la ventana
o podemos también hacerlo a través del botón Editar línea. E incluso podríamos eliminar la línea siempre que tengamos permisos para ello. En cuanto al material, la metodología es la misma, botón Añadir, poniendo capítulo o partida si lo creemos necesario, y a la hora de seleccionar el artículo, disponemos en la parte superior de varios filtros. En primer lugar, podemos filtrar por los previstos de la obra, de tal manera que ya solo veo el material que está previsto para utilizar. Puedo ir más allá y filtrar por el previsto que tiene stock. Y si necesito más material del que está previsto, siempre puedo recurrir a la opción de Todos, que me permite ver la totalidad del catálogo de artículos de la base de datos, o filtrarlo por los que tienen stock. En este caso vamos a tirar de los previstos y vamos a poner el armario. Introducimos la cantidad y aceptamos. Con esto ya tenemos las imputaciones, podríamos incluso poner algún tipo de observación a modo general, aunque ya hemos visto que también se pueden poner a nivel de cada imputación. Y podríamos también meter algún tipo de fotografía vinculada a lo que se ha estado realizando. Si le diéramos a añadir, se nos abriría la cámara fotográfica. Con esto ya tenemos la imputación realizada, ahora podríamos imprimirla, de tal manera que este parte lo podríamos enviar por correo electrónico, lo podríamos imprimir si tuviéramos algún tipo de impresora conectada, por ejemplo con Bluetooth, o compartir en alguna aplicación como puede ser el WhatsApp. Si le damos a la flecha hacia atrás, volvemos al listado de proyectos para hacer nuevas imputaciones. Y si le volvemos a dar, volveríamos al menú principal. Con esto, la imputación de proyectos. Vamos a ver ahora la imputación en reparaciones, que es muy similar, pero tiene alguna pequeña variación. En primer lugar, tenemos un listado de reparaciones abiertas, que también podremos configurar para que cada usuario vea las que le correspondan. Podemos buscar por cualquiera de los campos que vemos aquí. Por ejemplo, vamos a buscar por la palabra ordenador. Podemos buscar también por cliente, por ejemplo, hierros. Y podemos buscar también por dirección, como hacíamos en los proyectos. Por ejemplo, pues vamos a ver las reparaciones de Lugo. Seleccionamos la reparación y ya estamos en la ventana de imputación, que es muy similar a la que veíamos en proyectos. Para imputar el recurso le daremos a Añadir. En este caso podemos imputarlo a una fase de la reparación, siempre y cuando tengamos fases configuradas en las reparaciones. Por ejemplo, vamos a imputarla a esta, a reparar avería. El recurso viene ya puesto por defecto, pero además solo puedo imputar a ese, que esto es configurable, lo veremos más adelante. Puedo hacer imputaciones de horas normales, otro tipo de horas o conceptos como kilómetros y dietas. Vamos en este caso a hacer una imputación de horas normales. La fecha es la del día, se puede variar, siempre dentro de los días de margen que se configuren para hacer imputaciones. En cuanto a las horas, funciona igual que con los proyectos. Podemos seleccionar horas, minutos y segundos si fuera necesario. Pero además aquí podemos ver el precio de venta por esas horas y cómo se le van a facturar al cliente, si se le van a facturar o no, ya que estamos en una reparación. En el caso de los proyectos, si quisiéramos ver los precios, también se podrían poner visibles, ya que estas ventanas son configurables por usuario. Y pondríamos algún tipo de observación. Pues en este caso, reparación del equipo, cambio del ventilador. Podemos añadir nuevos conceptos. Ya no voy a poner la fase, por ejemplo, vamos a añadir otro concepto que sea el kilometraje y en este caso pues 80 kilómetros, también con su precio y su facturación, como veíamos antes. Y en observaciones pues vamos a poner desplazamiento a las oficinas del cliente. Si queremos acceder nuevamente a la línea, clicando encima o bien a través del botón de editar línea. Se podrá eliminar siempre y cuando tengamos permisos habilitados para ello. En cuanto al material, podemos añadir imputación de material utilizado en esa reparación. A la hora de hacer la búsqueda de los artículos tenemos los mismos filtros que en el proyecto, es decir, puedo tirar de los previstos de mi reparación, puedo coger los previstos con stock, puedo
tirar del catálogo entero de artículos que existe en la base de datos o ya que me filtre solo los que tienen stock. En este caso vamos a utilizar previstos, el ventilador. Ponemos la cantidad y en observaciones pues le vamos a poner cambio de ventilador, por ejemplo. Como estamos en una reparación, hemos dejado visibles el campo que nos dice la totalidad de los recursos, de los materiales y la suma de ambos. Estos campos, como comentaba, si vemos que los queremos poner en proyectos, simplemente habría que ponerlos como visibles en el formato de edición. Además, tenemos también el campo de firma, lo que nos permite es capturar la firma del cliente y podemos añadir también algún tipo de fotografía de la reparación que acabamos de realizar. Si le diéramos a añadir, nos abriría la cámara fotográfica del dispositivo móvil. Una vez que hemos terminado la imputación, podemos imprimirla, donde se vería la firma del cliente. Esto lo podríamos enviar por correo electrónico, imprimirlo siempre y cuando tengamos algún tipo de impresora conectada, por ejemplo por Bluetooth, o compartirlo a través de algún tipo de aplicación. Si le damos a la flecha, volvemos hacia atrás hasta llegar al menú principal. Tanto en la imputación de proyectos como de reparaciones, la información se conecta en tiempo real, es decir, es la misma base de datos contra la que apunta el MPyme que las aplicaciones de escritorio y por lo tanto, si yo ahora accedo a las aplicaciones de escritorio, como por ejemplo el Pyme, veré en tiempo real esas imputaciones. Si nos vamos al proyecto 10, que era con el que hicimos el ejemplo, en la parte de utilizados veremos la imputación de ese recurso 9 por las horas normales y los kilómetros, así como el material. Y lo mismo para la reparación. En cuanto a la configuración, a la que hemos hecho mención en varias ocasiones a lo largo del vídeo, esta se realiza también desde la aplicación de escritorio en el menú Comunicaciones, Configurar terminales, Configuración MPyme. En primer lugar, tenemos el listado de usuarios que podemos activar o desactivar para trabajar en el MPyme y las configuraciones podremos hacerlas a nivel general para todos los usuarios o usuario por usuario. Hay una configuración que debemos hacer obligatoriamente para todos los usuarios y que está en la pestaña de opciones generales en la parte inferior. Son los días de retraso máximo para imputar, que en este caso son 10. Esto lo que nos permite es que no necesariamente hay por qué hacer las imputaciones día a día. Yo permito que 10 días hacia atrás se pueda también imputar, es decir, a día de hoy puedo meter datos anteriores hasta ese máximo. Otra de las opciones hace referencia a cómo visualizo los capítulos y partidas cuando hago imputaciones en proyectos. Si lo activo este check, lo que le estoy diciendo al sistema es que solo permito imputar a capítulos o subcapítulos, no a la partida. Si lo desactivo, que es como lo teníamos cuando hemos hecho el ejemplo al principio del vídeo, veremos toda la estructura del árbol. Vamos a activarlo para ver la diferencia. En cuanto al resto de opciones, vamos a verlas en el usuario técnico 1, que es en el que hemos hecho el ejemplo, empezando por la solapa de configuración de técnico. Lo primero que podemos configurar es su menú principal. Además, podemos previsualizar a la derecha cómo van quedando los cambios a medida que los hacemos. De tal manera que puedo quitar opciones o simplemente cambiar el orden. A lo mejor quiero que se vea primero reparaciones y luego proyectos. Otra de las configuraciones es el filtrado de datos. En primer lugar, el filtrado por recurso, que va a afectar tanto a reparaciones como a proyectos. Esto lo que nos permite es que solo puedo imputar al recurso que yo establezca en este filtro y que puede ser uno o varios. En este caso solo teníamos el recurso 9, pero puedo habilitar más recursos, por ejemplo, que se pueda imputar al 9 y al 10. Imaginemos que a lo mejor tenemos al jefe de obra, que es el encargado de hacer las imputaciones y por lo tanto necesita tener ahí disponibles varios recursos, no solamente uno. En cuanto a los proyectos, se puede establecer que para un determinado usuario, en este caso para nuestro usuario de MPyme, podamos imputar únicamente a los proyectos que seleccionemos aquí. Vamos a suponer que queremos imputar solo al 10 y al 6, ya que solo trabaja en estas dos obras.
Con respecto a las reparaciones, también podemos aplicar filtros. En este caso es un poquito más amplio el baremo de filtros. Podemos aplicar filtros con los campos que vemos en la parte superior, por fecha, por recurso, que en este caso está puesto para que solo se vean las reparaciones asignadas al recurso 9. Vamos a añadirle también que solo pueda ver las del cliente 9. Y si necesitáramos aplicar filtros en las reparaciones sobre datos que no tenemos en esa parte superior, siempre podríamos hacerlo a través del filtro avanzado. También podemos activar la geolocalización, es decir, decirle al sistema que queremos que cuando se hagan imputaciones quede guardada en la base de datos la ubicación en el momento en el que se hizo esa imputación. Podemos hacerlo en el momento de dar el alta de la imputación, es decir, en el momento en el que añadimos un documento nuevo de imputación, o bien cuando hacemos imputaciones en las líneas, es decir, cuando hacemos la imputación propiamente dicha, ya sea de materiales, de mano de obra o de otro tipo de conceptos, y en la firma de las imputaciones. En cualquiera de los tres casos, las opciones que disponemos son las mismas. Obligatoria, sí y no. Obligatorio quiere decir que para poder hacer la imputación va a ser obligatorio e imprescindible que el usuario en su dispositivo tenga activado el permiso para conocer su ubicación. Si simplemente lo activamos con el sí, guardará la ubicación si está activada en el dispositivo y si no, permite imputar igualmente. Y la opción de no permite imputar de cualquier manera, puesto que no influye la ubicación, porque no está activada la geolocalización. Por último, tendríamos los formatos de edición, tanto para reparaciones como para proyectos. Empezamos por proyectos. Esta es la ventana como la veíamos en el ejemplo que hemos hecho y sobre esto podemos aplicar cambios. Imaginemos que no me interesa que se puedan meter materiales para los proyectos, puesto que a lo mejor lo hago por documentos de compra. Pues lo quito, lo pongo no visible. Y a lo mejor sí que me interesa aquí poner la firma, igual que tenía en reparaciones, pues activo el campo. Entonces ya vemos los cambios en el momento, cómo quedarían. En cuanto a las líneas de recursos, pues podemos, por ejemplo, poner visible el precio, que era un campo que no teníamos. Y podemos también establecer valores por defecto. En este caso está puesto que por defecto proponga el recurso 9 y las horas normales. Líneas de materiales sería igual, pero ya no voy a hacer cambios en ellas. Y por último tendríamos ciertos permisos que podemos activar o desactivar para este usuario, que pueda añadir, modificar o eliminar documentos, que pueda imprimir o que pueda operar con recursos ajenos. Vamos a activarlo para que veamos cómo queda en el MPyme. Esto lo que nos va a permitir es que podamos ver imputaciones que han hecho otros recursos, aunque no sean los recursos que hemos activado en el filtro. En cuanto a las reparaciones, también podemos hacer cambios en el formato de edición. En este caso, pues lo mismo, podemos aplicar valores por omisión, podemos ocultar campos, pues imaginemos que no me interesa ver el campo de total, ni el de importe de materiales y recursos, por ejemplo, para hacer la ventana más pequeña. En cuanto a los recursos, pues quiero quitar el precio y el campo facturará, y en los materiales también. Y en permisos y opciones tenemos los mismos que acabamos de comentar: añadir, modificar, eliminar e imprimir documentos y operar con recursos ajenos. En este caso, en las reparaciones, no lo voy a activar. Pues vamos a ver cómo ha quedado este cambio en el MPyme. Entraríamos y ya vemos cómo el menú ha quedado cambiado. Ahora tengo primero reparaciones y luego proyectos. Si ahora entro a proyectos, solo veo dos, que son los dos que le he asignado a este usuario. Y además, si entro en un proyecto, por ejemplo en este, como le he puesto que pueda operar con recursos ajenos, estoy viendo imputaciones de otros recursos, del 12 y del 17, cuando yo solo tengo operativos el 9 y el 10 en el filtro. Sin embargo, puedo ver las imputaciones de otros recursos. Vale, además, si nos fijamos, solo puedo imputar recursos, ya no aparece la ventana de materiales y sí aparece la firma. En el caso de las reparaciones, pues aparece un listado también más pequeño por el filtro que hemos establecido de solo ver el cliente manufacturas. Aquí también, en este caso, tengo recursos y materiales, pero ya no aparecen los totales como teníamos antes. Y si le doy a añadir recursos,
Pues he quitado el campo de precio y de facturar. Entonces vemos cómo esos cambios se ven aquí. Además de las imputaciones, disponemos también de dos botones en el menú de MPyme, uno que nos permite hacer ajustes que son independientes en cada dispositivo. En concreto, lo que podremos ajustar será el tamaño de la letra, pequeño, mediano o grande. En cuanto a las notificaciones, no están operativas para MPyme imputaciones, por lo que no hay que configurarlas. Y por último, el cerrar sesión que nos permite salir de la aplicación MPyme. Con esto terminamos el vídeo explicativo sobre MPyme imputaciones.